Puedes ser lanzado al peor de los escenarios, privado de todo, humillado, torturado. Pero si tienes una filosofía firme, puedes soportar lo insoportable. Esto es lo que James Stockdale vivió en carne propia. Hoy vamos a entender cómo un almirante de la Marina estadounidense, derribado en Vietnam y mantenido como prisionero de guerra durante 7 años, usó el estoicismo para sobrevivir al infierno. Prepárate, porque este es uno de esos relatos que pueden sacudir tus certezas y al mismo tiempo ofrecerte un nuevo eje para soportar los momentos más difíciles de la vida. James Stockdale era un piloto altamente entrenado de la Marina de Estados Unidos cuando fue derribado en pleno vuelo en 1965 durante la Guerra de Vietnam. Capturado por enemigos, pasó 7 años en un campo de prisioneros conocido como Hanoi Hilton. Durante este tiempo fue torturado más de 20 veces, mantenido en aislamiento, privado de atención médica e impedido de comunicarse con el mundo exterior. Pero Stockdale no era solo un militar, era un estudioso del estoicismo. Antes de la guerra, había estudiado profundamente a Epicteto, el esclavo romano que se convirtió en uno de los mayores exponentes de esta filosofía. Y fue precisamente esto lo que salvó su cordura. Epicteto enseñaba que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo reaccionamos. Stockdale abrazó esta idea como su escudo mental. En lugar de desesperarse, decidió tomar el control de la única cosa que los Vietcong no podían quitarle: su actitud. Incluso bajo constante abuso físico y psicológico, se convirtió en un líder entre los prisioneros. Creó un sistema de comunicación por golpes en las paredes, organizó resistencia silenciosa, alentó a otros prisioneros a mantener su dignidad. No podía vencer físicamente, pero venció moralmente. También enfrentaba el desafío de mantener su mente activa y su moral elevada. Para esto, recurría frecuentemente a las lecciones de Epicteto, repitiendo mentalmente las enseñanzas que había estudiado antes de la guerra. Estas palabras se convirtieron en su refugio intelectual, su refugio espiritual en medio del caos. En momentos de dolor extremo, se decía a sí mismo que no estaba allí por casualidad, que había un propósito en su calvario. Esta creencia no era fantasiosa, era racional, cultivada a partir de la filosofía, y esta claridad le permitía continuar. Stockdale dijo una frase que se conoció como la paradoja de Stockdale. Debes mantener la fe inquebrantable de que prevalecerás al final, independientemente de las dificultades, pero al mismo tiempo debes tener la disciplina de enfrentar los hechos más brutales de tu realidad presente. Esta es la esencia del estoicismo, el coraje de ver las cosas como son, sin ilusiones, y la fuerza de mantener la esperanza, aún así. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo prisiones invisibles? Prisiones emocionales, financieras, afectivas, profesionales. ¿Y cuántas veces nos dejamos paralizar por el dolor, el miedo, la incertidumbre? La historia de Stockdale es un recordatorio de que siempre existe un núcleo de libertad interior. Siempre hay una elección. Tal vez estés enfrentando una crisis ahora. Tal vez estés rodeado de problemas que parecen más grandes que tu fuerza. Pero pregúntate, ¿qué puedes controlar? ¿Dónde está tu poder, por pequeño que parezca? A veces nos quedamos atrapados, esperando que todo mejore desde afuera. Pero es desde adentro donde reside la verdadera fuerza. El cambio de perspectiva, la decisión de no ceder a la autocompasión, es donde todo comienza. No necesitas circunstancias ideales para comenzar a fortalecerte. Comienza con lo que tienes. Comienza contigo mismo. El ejemplo de Stockdale nos muestra que incluso el escenario más brutal no puede silenciar una mente que ha decidido permanecer firme. El estoicismo no se trata de ser frío o indiferente, se trata de tener una base inquebrantable para atravesar la tormenta.
Stockdale salió de Vietnam marcado físicamente, pero con una fortaleza mental. Dijo que ese periodo fue el más formativo de su vida. No solo sobrevivió a la guerra, salió de allí más grande. Y eso es lo que puedes hacer con tu dolor. Transforma el sufrimiento en sabiduría. Transforma la humillación en honor. Transforma el miedo en disciplina. Con cada pequeña victoria sobre la adversidad, te acercas al hombre o la mujer que naciste para ser. Estamos aquí juntos para esto, para recordarnos unos a otros que el dolor es real, pero la caída no es obligatoria. La prisión externa puede existir, pero la prisión interna es opcional. Este mensaje resonó contigo. Dale like al video, compártelo con un amigo que necesite fuerza y escribe en los comentarios: soy más fuerte que las circunstancias. Cree, vas a prevalecer. Con coraje, con lucidez y con dignidad. No porque el mundo será gentil, sino porque tú serás firme. Porque dentro de ti existe un núcleo de fuerza que nadie puede arrancar. James Stockdale no venció solo por estar entrenado. Venció porque creyó que era posible, y tú también puedes. No estás solo. Somos miles caminando juntos hacia esa fortaleza interior. Recuerda, la filosofía no es un lujo para los tiempos de paz. Es el arma invisible en los momentos de guerra, y cada adversidad es una oportunidad de poner esta arma en práctica. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.